Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en Winston-Salem, Carolina del Norte, en agosto 17 de 2014. Y en estos días se devuelve nuestra tía Teti para Costa Rica. Ha estado con nosotros 3 meses. 3 meses y 3 meses. Y una semana, 3 meses. Sí, hoy hace 3 meses que vine. Hoy hace 3 meses. Cursó días en Charlotte con la familia de Carlos, con mami en Raleigh, Fuquay, con Martita. Hicimos un viaje hace como 3 semanas. Fuimos a ver a Felicia en Brooklyn, New York, donde vive ella ahora, que se graduó de New York University. Fuimos a Lake George, cerca de Amsterdam, donde mi papá llegó hace 50 años. Bajamos a pasar un día y medio con Andrés en Baltimore, y de ahí bajamos otra vez a Raleigh. Este fin de semana estuvimos congregados en la fiesta de celebración de la graduación de Felicia de NYU con toda la familia Arce Lobo. Así que hemos pasado un rato muy bien. Sí. Entonces este mensaje lo estamos pasando para el futuro, para personas que nos va a conocer, ¿verdad? Hace 10 años, y 15 años, y 20 años, que sepan un poco de quién somos y la vida de Cecilia Arce, mi tía. Entonces, queremos comenzar con unos recuerdos de su infancia, ¿verdad? Su nacimiento, de sus papás y sus hermanas. ¿Nos puede contar un poquito? Sí, bueno, mira, yo nací en Luis II de Alajuela, en la casa, porque esa era la moda, el 28 de febrero de 1940. He tenido 2 hermanas, somos tres hijas de Andrés y de Felicia. Marta, que es la que me sigue, nació en el 42, y Herminia, que nació en noviembre de 1944, que lamentablemente falleció en enero pasado. La infancia pues la pasamos, nosotros vivimos en Río Segundo. Costa Rica era un país, además de pequeño en territorio, era pequeño en población, un país bueno, en ese tiempo no se hablaba de tercer mundo, pero definitivamente tercermundista 100%, ¿verdad? En donde la mayoría de la gente, eran pocos los que vivían en la ciudad capital, y la mayoría de la gente era en el campo, y nosotros vivíamos en campo, aunque estuviéramos a 1 hora de San José en esos tiempos. A la abuela y Resegundo, 1 hora de San José. Sí, a 1 hora de San José, porque en esos tiempos no había la carretera que existe ahora. Ahí fui a la escuela de Río Segundo, entré a los 6 años. ¿Cómo se llamaba esa escuela? Escuela David González. ¿Y existe hoy todavía? Ahí está la escuela. La escuela la crearon en 1880, empezó. Ahí estuvo mamá en la escuela también. Ahí estuve yo, saqué la conclusión de estudios primarios, y después entré al Instituto de Alajuela. Estuve en el instituto hasta que saqué el bachillerato en Ciencias y Letras en esa época, a los 17 años, en 1957. ¿A dónde vivían cuando usted ingresó al instituto? Ya vivíamos papá trabajaba con los Orlich, en Río Segundo, Limitada, en la finca. ¿En el Cacique? En el Cacique, en un sector de Río Segundo que se llama el Cacique. Y esto por una cantina que había al frente de la carretera de la finca, que se llamó el Cacique. Entonces la población coge el nombre de ese punto. Entonces sí, ese era el punto como de identificación, y entonces el Cacique se llama. Y ahí fue donde pasé yo, digamos, la adolescencia, ¿verdad? Hasta los 18 años que me fui para España. Mis hermanas, entre tanto, pues Marta estaba en la escuela, fue 5º grado a Alajuela, y 6º la pusieron en la escuela de monjas, y después entró al colegio de monjas. Herminia hizo la escuela en Río Segundo, y entró también al colegio de monjas, pero ya yo me iba para España, o sea, ¿verdad? Yo le llevo a ella 5 años de diferencia, y ya me iba para España. Entonces yo a Herminia no la vi en el colegio. Después ella salió del colegio y se metió al instituto y total. Pero cuando usted iba al instituto,
digamos, a qué horas tenía que levantarse en la mañana y cómo yo, era la transportación para llegar? El primer año, cuando estuve en primer Porque año... eso es el centro de Alajuela, sí, ¿verdad? El instituto estaba en el puro centro de Alajuela, frente al Parque Central, diagonal a la catedral. Y esos son 3 kilómetros de distancia, digamos, del Cacique a Alajuela Centro. Entonces nosotros caminábamos en la mañana, nos íbamos más o menos 6:15, 6:20 de la mañana para estar a las 7. A las 6:20. En el instituto. ¿Cogiendo bus? No, íbamos caminando. ¿A pie? No, sí, íbamos y es la Cuesta de Cañas. Bajar la Cuesta de Cañas, bueno, la bajábamos, eso ya bajábamos muy bien. Pero subíamos otra cuesta que también la de Cañas baja y sube. Sí, la aldea. Entonces, cuando eso no existía el limbo, no existía nada de eso, solo eran cafetales, todo. Íbamos caminando hasta el colegio. Al mediodía o a la tarde, cuando salíamos del colegio, veníamos en bus. Yo siempre fui como muy tímida. Entonces, yo muchas veces prefería irme a pie con tal de no gritarle al chofer que me parara en la parada. ¿Pero dónde recogían? ¿Iban hasta la parada de la abuela? Íbamos hasta la parada, frente al mercado. Entonces él llegaba para el aeropuerto. No había aeropuerto. Sí había aeropuerto, pero... ¿En Coco ya existía? No, cuando empecé yo no. Cuando estaba en primer año no. Estaban apenas construyendo, levantando los terrenos, digamos. Entonces las cazadoras venían de Alajuela por esa calle. Por esa calle de Heredia. Número 1. Sí, la ruta nacional esa. Entonces, pero a mí me daba vergüenza decir al chofer pegarle un grito al chofer que me parara. Ya después se me quitó, pero bueno. La cosa es que nos viajábamos en bus en la tarde y en la mañana sí viajábamos a pie en primer año. Ya después, en el segundo año, había un bus que venía de San Antonio Belén con muchos estudiantes y salía ahí al frente, porque ahí iba a la carretera Ojo de Agua, al frente de la finca. Sí, cierto. Sí, ¿te acuerdas? Ahí, por la capilla. Ahí iba no San Rafael de Ojo de Agua, a Ojo de Agua, al balneario, y a San Antonio Belén. Entonces había un bus de San Antonio Belén que venía a Alajuela y traía a todos los estudiantes de San Antonio al colegio. Entonces don Abel, el dueño de los buses, hizo unas tarjetas que uno las compraba. El bus costaba 50 céntimos. Pero un cuarto. Pero si uno compraba la tarjeta, entonces se ganaba un porcentaje, ¿verdad? Y el pasaje le salía como en 35 céntimos, una cosa así. Entonces lo que le hacían a uno era picarle la tarjeta, ¿verdad? Entonces ya empezamos a viajar en la Belemita, que le decíamos, la Belemita, porque por ser de San Antonio Belén, viajábamos en la mañana, a las 6:30 salía el bus de San Antonio, entonces como faltando 20 pasaba por el Cacique. Y ya íbamos en bus. Y viajábamos de vuelta en el bus porque ya no tenía uno que llevar plata ni nada de eso, sino que a veces gastaba uno la plata y se tenían que venir a pie. ¿Y todos de uniforme? Todos con uniforme, con zapatilla de hombre, porque eran zapatillas de hombre, no había zapatos tan bonitos como ahora, eran de amarrar, y medias negras largas, ¿verdad? En agua azul, blusa blanca de manga larga, y una especie de lacito aquí. Ese era el instituto y aquí la insignia del instituto. Y el instituto siempre ha sido el orgullo de Alajuela, ¿verdad? Claro, es uno de los colegios, junto con el Liceo de Costa Rica y el Colegio Señoritas, de los colegios antiguos. Y un muy buen colegio. Era el único, en ese momento, el único que existía. Entonces, la gente que tenía dinero mandaba a sus hijos a estudiar a los colegios privados de San José. Pero la gente nosotros, el común de la gente, estudiamos en el instituto. Y mucha gente tenía a sus hijos en el instituto que fueran de buena familia, ¿verdad? Un poco adineradas. Pero ya después nació el Marista en los años 60, pero ya yo estaba fuera del colegio. Yo ni siquiera estrené las instalaciones nuevas del instituto. Porque los mudaron. Sí, porque construyeron un edificio más amplio y demás, pero cuando yo salí del colegio lo único que han construido es un edificio horrible, que son las oficinas administrativas. Ahora sí. Entonces yo no fui al instituto nuevo. Así es que ahí me hice bachiller. ¿Qué fue un surtido de las clases que tomaba tal vez en los últimos 2 años de su estudio? A nosotros nos daban
español que estaba dividido. We're filming, quiet. Español que estaba dividido Go away. en gramática, literatura, redacción y ortografía. O sea, llevábamos con una profesora gramática y literatura, y a veces redacción y ortografía con otra o con la misma profesora. Después nos daban química, física, matemáticas, religión, arte, manuales. En las escuelas del Estado daban religión. Religión, todo. En las escuelas de primer grado te daban religión. Y existía la separación del gobierno y la iglesia. No, es que el Estado en Costa Rica el Estado está declarado como católico. ¿Aún? Sí, todavía está en ese pleito de si lo quitan o no lo quitan, ¿verdad? Entonces, el Estado da clases de religión en los colegios. Uno puede o no asistir, sobre todo ahora en estos tiempos. No lo exigen. Si usted pone una nota y dice que usted es de otra religión y que no, ¿verdad? Porque es de la católica, generalmente es un padre el que da. Es un cura que viene a darle. Yo siempre tuve un sacerdote, profesor de religión, en el colegio, en la escuela no era una maestra. Pero después en quinto año me daban literatura extranjera, también, por ejemplo, ciencias, no es como lo ven los muchachos ahora, sino que nosotros nos daban en primer año zoología, en segundo año botánica, en tercer año nos daban anatomía, en cuarto año geología y en quinto año biología. Y en biología uno se tenía que presentar obligatoriamente en una de las materias de los exámenes de bachillerato, junto con matemáticas, con estudios sociales. Usted siempre fue muy buen estudiante, le gustaba el estudio. Yo estudiaba, pero si yo hubiera sido buena estudiante, o sea, si hubiera sido aplicada, ¿verdad? Hubiera sacado mejores notas. Sí, pero la sacaba muy bien. Pero salí bien, nunca me quedé una vez en religión. En religión me dejó el padre. Pero no era un requisito. Era un requisito. Porque no le presenté un trabajo, no sé qué, me dejó el padre en religión. Pero le gustaba más yéndose a las ciencias y la matemática, o lo social, la literatura, ¿cuál le gustaba? Me gustaba más lo social. Las letras. Sí, a mí las letras. Entonces yo tuve muy buenas profesoras de estudios sociales. Bueno, y estudios sociales estaba dividido así. En primer año le daban una historia de Costa Rica. Sí. Y geografía, porque eran historia y geografía aparte. Ahora se lo dan todo junto, pero bueno, teníamos profesores aparte. Entonces, en historia le daban uno en primer año, historia de Costa Rica. En segundo año, historia antigua. Yo tuve profesoras muy, muy buenas en eso. En tercer año, historia medieval. Eso me fascina a mí también. En cuarto año, historia contemporánea, que terminase en quinto año. En quinto año te volvían a dar historia de Costa Rica porque el bachillerato era sobre historia de Costa Rica. No era sobre historia general como ahora, sino sobre historia de Costa Rica. Entonces usted sacaba un bachillerato en cierto tema. Yo sacaba un bachillerato en ciencias y letras. Y otros podían sacar un bachillerato en... Así era antes. Después los dividieron en bachiller en ciencias o bachiller en letras, y los chiquillos escogían en cuarto año por qué se iban. A uno o el otro. Sí. Ya. Pero ya después los volvieron a unir y pusieron conclusión de estudios secundarios, y ahora que volvieron a hacer exámenes de bachillerato, desde que Andrea salió, el año que salieron Andrea y Alejandra, ya hubo exámenes otra vez, entonces son bachilleres, ¿verdad? Pero yo sí soy bachiller en Ciencias y Letras, del año 1957. Eso fue cuando se graduó. Ajá. En el 57. 57. Ahora, esta idea de irse para España, ¿cómo comenzó ese proceso? Bueno, resulta que papá, vos sabes que papá estuvo en España, y entonces él un día se le ocurrió escribirle a una Mercedes Oliva que él conoció, que era la hija de la portera del edificio donde él y Alejandro Morera vivían en una pensión, y le contestaron. Entonces... ¿Por carta? Una sí, carta una a carta Barcelona. que le mandó a Barcelona y que... El último año que él estuvo en España fue en el 33. En 36, no, 36. Bueno, 36 Ella se explotó fue la en el guerra. 30, sí, pero él se fue en el 33 y volvió, digamos que a finales del 35. Él estuvo 2 años en España.
Entonces, llegó a 33. Ajá, y volvió en el 35, a Costa Rica en el 35, 35, ya, sí. Entonces, él le escribió a Mercedes y Mercedes le contestó. Mercedes vivía en el mismo edificio, pero en el ático, en el último piso. Pero han pasado 25 años. Sí, pero ahí estaban. Sí. ¿Verdad? Ya la mamá no trabajaba, no era la portera del edificio. Y entonces ella se acordó de papá y le contestó. Entonces ahí empezó la idea de él, que Cecilia va a estudiar a España. Que se vaya a estudiar a España. ¿Usted se trajo eso de casa? No, eso lo compré aquí. Pero existía una en casa. Sí, en casa había una, que se lo regalaron a alguien, no sé. Yo no sé dónde está, si se quebraría o qué. Todo lo que está aquí representa algo del pasado. Ajá. Y entonces, así empezó. Y entonces yo un día le dije, si usted me manda a estudiar a España, yo estudio medicina. No sabiendo que la cosa era muy seria, ¿verdad? Estaba proponiéndome una cosa que al final no me iba a gustar. Entonces él siguió y allá le dijeron, sí, claro, mándela. Entonces a mí me mandaron ¿Y qué aspiración tenía él para usted? Él ¿Es siempre pensaba quiso que nosotros estudiáramos, porque así como puso a estudiar a mamá, así él dijo, bueno, en ese tiempo él no era todo machista. el mundo no todo el mundo estudiaba, las mujeres se casaban y se quedaban en la casa. Pocos. Entonces él dijo, no, ustedes tienen que estudiar. Y a todas nos dieron las mismas oportunidades, a todas nos pusieron en la escuela y en el colegio, porque en ese tiempo obligaba hasta sexto grado a ir a la escuela, pero después en el colegio ya era optativo. Así es que nosotros yo saqué eso y se planeó todo y viene y se pega un pedacito de lotería de Navidad. De feria. Sí, que en ese tiempo eran 8,000 pesos. Imagínese. ¿Verdad? Entonces él me dijo, aquí está negra el pasaje suyo. Pero ya había comenzado el proceso. Ya teníamos todo, sí, todo. Sí. Ya él seguía escribiéndose con Providencia. Con Mercedes Oliva, ¿verdad? Ahí llegaron la plata de mi etiquete de ida y vuelta, ¿verdad? Porque... Ahora, irse a estudiar a España, usted se va y usted de vuelta cuando termina. No es que viene a Costa Rica cada año, nada de ese plan. No. Yo me iba nos vemos en 4 años. Yo era la primera vez que salía del país, la primera vez que salía, que me alejaba de mi casa semejante un montón de tiempo y sin saber que una chiquilla de 17 años. De 18 años tenía. 18 años. Yo me fui en septiembre del 58. Bueno, ya estuve allá. Resulta que un día llegué a la Facultad de Medicina y nos mandaron a hacer unas prácticas y yo casi me muero, ¿verdad? Entonces yo le dije a papá, llévame para Costa Rica, yo no puedo estudiar medicina. La verdad es que yo, ser un médico que me voy a parar a la par de un enfermo y va a aparecer de esos médicos que como que no lo quieren tocar a uno, ¿verdad? Digo, no, eso no puede ser un médico. Un asco. Sí, como que, ¿verdad? Digo, pero eso no se manifestó por varios años. Al usted llegar a España. No, eso me pasó a mí en el segundo año. Entonces yo le dije, lléveme, ¿verdad? Entonces él me dijo, no, póngase a estudiar otra cosa. Y se queda ahí. Yo me metí a la universidad a estudiar inglés y francés, a la U. ¿Por qué medicina? Sí. ¿Eso fue idea de él o suya? Yo no sé si fue idea mía. Yo dije, si me manda a España, yo estudio medicina. Como quien juega, ¿verdad? ¿Qué? Como quien, sí. Uno no sabe nada. Bueno, la cosa es que no fue posible. Pero entonces él me dijo, quédese estudiando. Entonces me metí a estudiar idiomas. Ahora, el cuerpo estudiantil, ¿cómo se llamaba la universidad? La universidad era la Universidad de Barcelona. ¿Así? ¿Y todavía se llama así? Todavía se llama así. Es la que está en el centro de la universidad estatal, no había que pagar nada. Es del Estado. Es del Estado, no había, en ese tiempo era Franco, ¿verdad? Que estaba en el poder. Y llegaban estudiantes internacionales. De todo el mundo. De todo el mundo. Ahí me encontré al doctor Fachó, ahí estaba. Ticos. Sí, el doctor Fachó estaba estudiando ahí me llegaron después otros ticos. Es que yo vivía con $50 al mes. Bueno, en esos años España es muy barato. ¿Verdad? España era baratísimo. Entonces, y aún por un tiempo. Entonces yo vivía con eso. Cuando me aumentaron, al final me aumentaron $10 al mes. Yo pagaba la pensión y me quedaba platita para ir para comprarme ropa o para ir al cine. Y un estudiante no gasta mucho. No, ¿verdad? Hay que vivir a lo pobre, ¿verdad? No se puede dar uno el lujo de andar gastando el dinero. Diga,
díganos un día típico de estudiante en Barcelona, digamos. Ay, yo salí en la mañana para ir a la universidad. ¿Y desayuno ahí en la casa o en la calle? Desayuno en la casa, no, desayunaba en la casa. Los desayunos de España que son tan diferentes a los nuestros. Sí, también. ¿qué es? Solo ¿Caso comen pan? repostería, comen pan. Ah, sí, dulces, le gustan los dulces. Pan y pan dulce, sí. A mí me gusta el pan ¿Toman blanco. café los españoles? Sí, sí toman café. Ajá. Sí toman café. Yo tomaba café, de hecho, en la casa. Uh-huh. Pero a mí donde me servían un montón de garbanzos o unas judías verdes, ¿verdad? Yo, ¿Para desayuno? No, para el almuerzo, por ejemplo. Ya. Se me paraba el pelo, yo, garbanzos. A mí los garbanzos me gustan arreglados con alguna cosa, pero bueno. Tiene un casado. Pero no, y la familia donde yo fui a vivir tampoco era una familia acomodada. ¿Verdad? Yo les pagaba, no era que yo estaba de gratis ahí, sí, yo les pagaba a ellos algo. Y de hecho después me fui porque tuve un problema. Resulta que la señora, la abuelita, la señora que papá conoció, doña Julia, las nietas eran como muy despegadas de ella. Yo como tenía a Tila, mi abuela Tila en la casa no, pero cerca. Teníamos esa relación muy íntima. Entonces a mí me daba pena que las nietas fueran tan desamorizadas con la viejita. Y yo era muy cariñosa con ella. Entonces a la viejita le dio por andarme buscando, ¿verdad? Y al final se me ponía atrás y me seguía, ¿verdad? Yo no sé. Y entonces al final yo me fui, yo le dije a Mercedes, yo me voy. Conseguí una pensión de una cuñada de una señora que vivía en el mismo edificio y me fui. Carmen tenía gente ahí, entonces, pero después yo ahí todavía estaba estudiando medicina, porque eso fue el segundo año. Me llegaba a buscar a la universidad. ¿Ay? Cuando yo salía de clase, ahí estaba fuera en las gradas esperando. Es sola, ¿eh? Sí, ella pobrecita, ella seguro le hizo mucha falta, yo más todavía por el hecho de que me fui. Una pensión, usted tenía su propio había cuarto. Mucha pensión, es un cuarto, ¿verdad? Una habitación, con una familia o con un grupo de personas. Con un grupo de personas, sí. Vive en común. Ella vivía con su mamá, su mamá tenía 86 años cuando eso. Y entonces ellas tenían una habitación que dormían ella y su mamá, a mí me dieron la habitación de al lado de ellas. Después había unos alemanes, había un gallego ahí ya mayor que él tenía años de vivir y Carmen vivía de eso, ¿verdad? Sí, claro. Ella se mantenía con eso y con la pensión que el papá le había dejado a la mamá. Pero ya Carmen era una mujer entrada en años, ella se quedó soltera, entonces ella vivía de eso. Pero ya después con las compañeras a veces íbamos a alguna parte, al cine o a algún lado. Barcelona es una ciudad muy amplia. Barcelona era una ciudad muy grande, si no íbamos a pasear y al principio recién llegaba a mí me llevaban todos los días a algún lado, ¿verdad? Pero ya después eso ya no puede andar, no. Pero sí, yo andaba conociendo y es una ciudad tan grande. Y tampoco tenía mucho dinero para andar gastando. ¿Y la aplicación académica era fuerte? A mí casi me matan los exámenes, sobre todo los de anatomía y los de histología, qué bárbaros. Teníamos un profesor que pero el de anatomía eran 7 libros de este tamaño cada uno, que había que estudiárselo para los exámenes. Así es que no, era una locura. Y yo trataba, porque yo estudiaba, a mí me daban las tantas, yo pasaba las tantas horas estudiando en la noche, porque a mí me gusta estudiar de noche, estudiando en la noche o en la tarde, de tarde a noche y hasta la 1 o 2 de la mañana. Y después saber que hacer un examen y que no le va bien, que de lo que uno quisiera, ¿verdad? Porque yo después me metí a la universidad y yo era alumna de 8:30, 9 para arriba, ¿verdad? Tal vez más vieja y demás, pero con más responsabilidad. Pero la confianza se le hace así. Sí, claro, uno se desilusiona de ver que, Dios mío, pero ¿qué tengo que hacer? Tiene que hacerse. Pero al final, ya después cuando fui a la universidad a estudiar idiomas, ya tenía un horario más flexible, entonces yo empecé a ayudar a una familia de nuevos ricos en España, carniceros. Tenía una chiquita, entonces yo iba a hacer las tareas con ella.
Entonces a mí me pagaban, ¿verdad? Por ir una hora y media en las tardes a ayudarle a hacer la tarea. Entonces yo me iba a hacer las tareas, me ganaba unos 5, ¿verdad? Y ya está. Así pasé hasta que decidí venirme por aquellas cosas de la vida que me encontré con el judío americano Hablemos de eso un minuto. En Barcelona. ¿Cómo lo conoció? En la casa donde yo vivía. ¿Y él tenía amistad con esa gente? Resulta que él llegaba en la casa de Carmen vivían 2 muchachos que eran pelotaris, jugadores de pelota vasca, profesionales, ¿verdad? Entonces a él le gustaba la pelota vasca y él llegaba al Hialeah, sí, él llegaba al Hialeah. Yo había ido porque Ignacio nos había llevado a Carmen y a mí a que lo viéramos jugar, pero ese día llegó y Ignacio le dijo a Carmen, y entonces le dice, Carmen, tráigalo a almorzar. Entonces él llegó y bueno, ya almorzamos todos ahí. ¿Croft jugaba Hialeah? Él le gustaba, él lo hacía como sí, deporte, ¿verdad? Sí. Entonces él iba a entrenar ahí, a jugar. Y bueno, ya estuvimos ahí, comimos y me acuerdo que me invitó a que fuéramos, yo creo que fuimos al Hialeah y me invitó al cine. Bueno, pero ¿verdad? ¿Contemporáneos o él mayor? Yo soy 3 años mayor que él. ¿Usted es mayor? Así yo siempre he sido mayor. Así pasa. A mí nunca me han gustado los viejos. Entonces, Steve era pero bueno, ya empezamos a salir. Y el cuento es que él quería que yo viniera a Nueva York, porque según él se iba a casar conmigo. Entonces yo le dije, papá, yo me voy. Bueno, yo me voy. Entonces yo me vine, ¿verdad? Hasta vine con residencia a Estados Unidos. Nice. Porque él fuimos a la embajada y no había límite para los ticos, entonces cualquiera podía pedir residencia aquí en ese tiempo. ¿Él qué estaba haciendo en España? Él trabajaba con el papá, ellos trabajaban textiles, trabajaba toda la vida en España tenían. Ellos tenían fábricas en España que les fabricaban, valga la redundancia, la ropa para traer a Estados Unidos. Pero Steve no tenía 20 años. No, pero ya trabajaba con su papá. Pero sí. No, yo supongo que no quiso ellos. Estudiar. Sí, en lo de ellos. Él trabajaba con su papá en lo de ellos. ¿Y él se crió en Nueva York? Él se crió en Nueva York. Ajá. Un judío americano, nacido en Estados Unidos. Ellos nacieron aquí, los papás vinieron, el papá, yo creo que la mamá también nació aquí. Y ellos son ingleses. Sí. Pero ellos viven aquí desde hace muchísimos años. Yo no sé si el papá nació aquí también, me parece que la mamá sí nació aquí. Pero entonces yo me vine en noviembre del 1962 y me quedé con la mamá de Steve allá en la casa de ellos. Y me fui el 5 de enero, el 6 de enero, porque me llevaron los Reyes a Costa Rica. Ya me estaba recibiendo todo el mundo. ¿Y usted estuvo fuera del país por 3 años? Por 4 años. 4 años. Sí, por 4 años, porque yo me vine me fui para España, en septiembre del 58 y volví a Costa Rica en enero del 63. Usted me conoció cuando yo tenía 2 años y medio. 2 años y 3 meses. Ajá. Estaba chiquitillo y por eso me dice Teti, porque yo le dije, no me diga tía, dígame Teti. Porque Teti me lo decía el hijo de Pitucci que yo quería mucho y estaba viéndolo crecer. Yago, entonces Yago solo Teti. Y así me quedé Teti y nadie me dice tía. Ya ve. Bueno, y entonces al cambiar la concentración, el enfoque de sus estudios de la medicina, entonces ¿a qué se fue? Estuve estudiando idiomas. Después, ya cuando me vine, doña Fe me buscó trabajo y me fui a trabajar. Me fui a hacer unos cursos de secretariado. Yo sabía escribir a máquina. ¿En Costa Rica? Sí, sabía escribir a máquina porque yo en el colegio le daban a uno mecanografía, pero entonces me matriculó en la Castro Carazo en un curso de secretariado para que yo aprendiera algo de oficina. ¿Y ellos habían estudiado en la Castro Carazo? Castro Carazo, sí. Abuelo y abuela tenían dos, diplomas de ahí. Entonces yo me metí a la Castro Carazo a hacer un curso de secretariado. Y ella se fue a hablar con un ministro, el ministro de Gobernación, don Paco Urbina, que había sido compañero de Juan cuando hicieron la primera comunión. Bueno. Y siguieron siendo amigos él los días de Santiago. ¿De Juan González? Sí, llegaba Río Segundo a visitar a Juan. Entonces, y él era abogado. Entonces,
mamá fue a hablar con don Francisco y llegamos a hablar con don Francisco en octubre. Y de una vez llamó a la jefe personal del Ministerio de Gobernación y le dijo, búsqueme una plaza para esta chiquita. Que en ese tiempo era más fácil las cosas. Entonces le dijo la señora Harkin, sí, hay una plaza de auxiliar de oficina, bueno, no importa, lo que sea, con tal de que se meta a trabajar, ¿verdad? Y me metieron al ministerio interino. Ya después de ahí me hicieron hacer, bueno, hice los exámenes, ya había hecho los exámenes en servicio civil. Yo antes de eso, había ganado el de secretaria, había ganado el de auxiliar de oficina y había ganado el de oficinista. Y lo saqué, solo el de secretaria lo saqué como una nota más o menos, pero las otras sí saqué buenas notas. Porque seguro la mecanografía no me... Ministerio de Administración. De Gobernación. Entonces, ¿qué es el enfoque de ese grupo? El Ministerio de Gobernación en ese tiempo tenía a su cargo instituciones así como tan disímiles como la Guardia de Asistencia Rural, que era la guardia de los pueblos, ¿verdad? Sí, sí. No la policía digamos, de las ciudades. Tenía a la Dirección de los Archivos Nacionales, tenía al registro de prendas, tenía a las bibliotecas, ¿verdad? O sea, era un ministerio con una gama de... Pero todo interno. Sí, todo era el ministro del Interior, eso es el Ministerio del Interior. Ya. En lo que en otros países se conoce como eso. ¿Hacienda y Interior eso igual? No, Hacienda es todo lo económico. Económico, sí. Y después, entonces ahí empecé a trabajar el día siguiente, ¿verdad? Y me acuerdo que me pagaron el 24 de diciembre, pero no me pagaron hasta 2 meses y resto después. Y yo como loca el 24 de diciembre a cobrar los cinquillos para ir a comprarles un regalito de Navidad a toda la familia, ¿verdad? Ahí trabajé en el ministerio hasta 1965, 65, que llegué donde me llamó el oficial mayor. Ya terminaba el gobierno de don Chicorlich, por cierto. Ya. Y entonces... Estamos por el 65. 65. Sí. Entonces me llamó el oficial mayor, don Enrique, y me dijo, Cecilia, don Paco me tiene, me ha solicitado que antes de que nosotros nos vayamos la deje usted bien colocada. Y llegó una terna del Archivo Nacional por una secretaria. Entonces nosotros queremos, Cotocón es medio loco, pero ahí se trabaja bien. Entonces nosotros queremos nombrarla ahí. Digo, bueno. Entonces el 1 de julio del 65 empecé a trabajar en el archivo. A las 7 de la mañana entraba. Pero el archivo era una cosa pequeña. El archivo era una cosa pequeña. Era una cosa pequeña y era una cosa que uno se asustaba donde veía aquellos depósitos repletos de documentos que no sabía ni lo que había ahí. Y ahí empecé siendo la directora de Cotoconda. Cotoconda era una persona muy preparada, un hombre muy culto, muy educado. ¿El director? Sí, muy educado, soltero, ya viejo. Es miembro de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Ahí estaba en la academia, sí, era un intelectual, él escribía y bueno. Entonces ahí me acuerdo que con una máquina eléctrica Underwood que se saltaban las letras y que bueno. Así estuve trabajando con él. Y un día me acuerdo que me dice Ana Virginia ya había entrado a trabajar en el 67, entró Ana Virginia a trabajar al archivo, a la sección histórica, y entonces me dice, iba a ella a hacer examen de admisión, y me dice, Cecilia, ¿por qué no hacemos examen de admisión en la universidad? Y yo con tanto tiempo de haber salido del colegio, hacer examen de admisión en la U, y de verdad lo fui y lo hice. ¿Para el 67? En el 66, sí, no, después, lo hice después porque yo no entré hasta en el 73. Ya tenía años tiempo de estar ahí y estaba ya entrando a la universidad, iba a entrar a la universidad, entonces le digo... Pero esa ya era su carrera. Sí, entonces ya le dije yo, bueno, hagamos, voy a ir a hacer la solicitud, ya hice todo lo que tenía que hacer para la U y fui a hacer el examen. ¿Y ya con hijas? El examen de la U
Sí, ya tenía las... Sonia nació en el 66. Sí. Y vino Gabriela de atrás. Gabriela, sí. Y ya tenía Andrea. O sea, cuando yo entré a la universidad ya había nacido Andrea, ¿sí? ya las 3. Entonces, eso fue la base de la separación mía de Rafa, porque Rafa me dijo, si usted entra a la universidad, yo la dejo, yo me voy. Muy bien, que le vaya bien. Así es. Pero, entonces, me metí, gané el examen de admisión, no con una nota buena de admisión, porque la parte de esos exámenes es mucha matemática. ¿Estaban por maduras? No, pero vea lo paradójico del asunto. Nosotros entramos una muchacha, Alice Dunn, que Alice es la mamá de unos muchachos que fueron campeones amateur de tenis en Costa Rica por esa época en las Copas del Café. Y ella entró con un 4.33 de nota de admisión y yo entré con un 4.67. Yo ni siquiera fui a averiguar, sino que le dije a un compañero mío, averígüeme, si yo gané el examen, usted entra y me hace un escándalo. Y no me dice nada. No diga nada. Cuando llegó me gritaba, sí, logró entrar a la U. Entonces me metí a estudiar. Entonces ya yo iba con una línea de, bueno, a mí lo que me conviene, me gusta la historia, yo siempre seguí leyendo cosas, literatura de novelas históricas y cosas. Entonces, yo digo, no, me meto a historia. Esa casa estaba llena de libros en el segundo. Me meto a historia, entonces de verdad me metí a historia. Hice un curso intermedio de administración pública que me dio el servicio civil. Lo hice también al mismo tiempo que entré a la universidad. En la mañana llevaba generales porque uno tenía derecho a hacer un contrato de estudio y le daban permiso. Y don José en esas cosas él siempre ayudaba a la gente. Qué bueno. Trabajando y estudiando. Sí, entonces yo iba en la mañana generales, que era sociales, filosofía y castellano se llamaba. Y además la deportiva no la llevaba todavía porque no podía, ¿no? Y en la noche tenía que llevar cinco materias de la carrera de administración pública de primero a quinto año de la carrera. Que sin ninguna, eso era muy difícil. Llegar a la casa a las 8 de la noche. A mí me daba tiempo nada más de estudiar lo de administración pública. Yo no podía estudiar lo de generales. El generales lo estudiaba cuando me decían, bueno, el examen parcial es en tal fecha, entonces yo estudio, ¿verdad? Bueno, cuando me entregaron los primeros exámenes, un 9.50 en castellano, un 9.50 en sociales y un 9 en filosofía. Pero no es que uno no es más serio a esas edades, pero se está aplicando un poco más, tal vez. Sí, el enfoque está más directo. Porque a mí me costaba mucho. Fíjate que yo estudiaba yo llegaba a las 10 a casa de la noche. Yo me acuerdo. De las 11 a la 1 estudiaba. Sí, yo me acuerdo. Y me levantaba a las 5 de la mañana. ¿Grupos de estudio llegaban a la casa? Sí, llegaban a estudiar conmigo. Entonces, llegaba Manelo Villalobos, unos exjugadores del Club Sport Herediano que trabajaban en la caja del seguro. Así es que hice eso y yo ese primer año de universidad saqué 11 materias, ¿verdad? Porque esas del curso de administración, algunas eran anuales, otras eran 1 y 2. 11 materias y de esas 11 materias, y saqué matrícula de honor. Y terminé, lo paradójico del asunto es que nosotros terminamos, Alice y yo, en el grupo, porque en la Universidad de Costa Rica en ese tiempo, al primer semestre, hacían el corte de notas y sacaban un grupo con notas superiores a 90. Ahí entré yo, entró ella, y entró la Macharaya, que yo me la encontré a Cecilia Araya después, que Cecilia entró ese mismo año a la universidad también. Entonces, estábamos en el grupo y lo que hacían era un seminario, ya no iba uno a las clases corrientes, sino que hacía un seminario de filosofía, de historia de la cultura, que se llamaba la materia, y de castellano. Entonces yo desde luego me metí en historia de la cultura. Ese fue el enfoque. Sí, yo me metí al seminario de historia de la cultura. Entonces ese año los seminarios de historia estaban dedicados a América Latina.
Entonces, bueno, hicimos un trabajo sobre Ciro Alegría y toda la época, entonces nos pusieron a leer muchos libros de la época de la conquista, de los problemas de los indígenas en América, en la colonización, todo eso. Hicimos un trabajo y yo pasé con 10 la nota, ¿verdad? Yo salí con 10, o sea, entré con una nota de bajísima, pero al final, me encantaba el tema. Al final salí con buena nota. Y así me fui llevando y fui llevando. La carrera yo la fui llevando bien, y si yo me sentaba a estudiar con las chiquillas viendo televisión y yo con el cuaderno aquí. Y después llegaban las chiquillas, mami, ¿cómo le fue el examen? Ya le dieron la nota, sí, ¿qué se sacó? Un 10. Y los compañeros me decían, ya ni te pregunto, pues yo le decía, más o menos, me fueron más o menos. Y después me decían, ¿cuánto te sacaste? Un 9, un 9.50, gracias a Dios. Pero así fui sacándola y en el 80, en el 79, antes de que papá se muriera, se graduó. Yo me gradué de bachiller. Gradué de bachiller. Él vio eso. Sí, yo vine, él había estado muy enfermo en esa época. Y sí, le había dado ya el infarto en enero, a principio del año, y entonces mamá fue conmigo, mamá y Gabriela fueron conmigo a la graduación. Y ya yo llegué a enseñarle, el papá todo orgulloso, si el papá, eso era lo que a él le gustaba. Sí, ¿verdad? claro. Entonces, él orgullosísimo con eso. Y ya después sí, para sacar la licenciatura, yo me matriculé, hice los cursos de licenciatura. Y lo que me quedé atrás fue con la tesis, que hice todo un proyecto de la Junta de Custodia. Y me lo aprobaron, el profesor me lo aprobó, que es un profesor que vive aquí en Estados Unidos, trabaja en universidades americanas, Hugo Murillo. Pero usted después dio clases en la Universidad de Costa Rica. Bueno, yo después en el archivo fui surgiendo, subiendo de puesto, el archivo fue sufriendo una transformación grandísima, se convirtió en, bueno, ahora son como 150 empleados, cuando yo llegué éramos 28. Nice. Entonces fue creciendo y se abrió la carrera archivística en la Universidad de Costa Rica. Y entonces yo empecé a dar clases en la universidad y yo terminé desde el 83. Soy la jefe de conservación del Archivo Nacional. ¿Cuándo se retiró? Yo desde el 83 hasta cuando me retiré fui la jefe de ese departamento. Ajá. O sea, fui la conservadora del Archivo Nacional, que esa es realmente, digamos, en lo que me especialicé, entre comillas, porque lo hice a través de los seminarios, de las visitas a otros archivos, de una serie de cosas, y después de que me dieron en el 96, creo que fue en el 95, empecé ya a dar el curso de conservación en la universidad, cuando ampliaron el diplomado a bachillerato. Entonces daban conservación, entonces empecé a dar conservación 1, que era más la parte teórica. Después, cuando ampliaron a licenciatura la carrera, entonces ya me dieron 2 cursos. Por eso yo digo, tengo una pensión buena, ¿verdad? Relativamente buena, porque yo cotizaba, tenía 2 cursos en la universidad que hacían que me aumentaran el sueldo, ajá, precisamente durante 4 o 5 años antes de pensionarme, y esas eran las cuotas que me tomaban en cuenta para calcularme la pensión, ¿verdad? Pero sí, eso, yo trabajé en el Archivo Nacional casi 40 años. 40 años. Y estoy muy orgullosa y amo el Archivo Nacional, ¿verdad? Sí. Pero no me gusta ir a visitarlo porque ya ahora no conozco nada. Así pasa, así pasa. Voy a pararnos un minuto aquí, porque creo que tenemos que grabar, a cambiar esto. Bueno, continuamos la conversación aquí. Estábamos terminando con el logro del diploma de la Universidad de Costa Rica, 40 años en el Archivo Nacional, también dando clases en el archivo con la jefatura del Departamento de Conservación, que era un trabajo muy lindo y muy creativo. Ajá. Y entonces, cuéntenos un poquito de sus hijas y sus nietas, ¿verdad? Bueno, tengo una familia muy linda. Sí. Tengo 3 bellas damas, digo yo siempre. Y 6 nietos. 5 muchachas y un varón. Dichosa. Y todas son gran personas.
todas son lindas. Yo las conozco muy bien y las amamos mucho. Todas son lindas. Así es que tengo los problemas de toda mamá ya uno desde que tiene un hijo ya tiene preocupaciones, no problemas, preocupaciones, digamos. Entonces yo soy una persona que, bueno, nosotros por el sistema de vida en nuestro país somos familias bastante unidas, sí, y entonces sí. Vive uno apegado, a veces tiene uno, algunas ideas más independientes que la otra, pero realmente somos una familia unida, ¿verdad? Así es que Sonia ahora que vive conmigo, bueno, gracias a Dios, porque si no me hubiera tenido que quedar sola, y sola no me quedo. Así es que ella que vive conmigo, sus hijas ya están grandes, Sí, ya están estudiando. exitosas. Ya Pamela es bueno, ya se graduó en bachiller en administración y yo espero que ya esté matriculándose y trabaja en el banco, ¿verdad? Trabaja en el banco y ahora es ejecutiva de cuentas en el banco. Bueno, ya va a cumplir 25 años, ya es una mujer hecha derecha y ella con mucha seguridad en sí misma y con objetivos muy definidos, porque ella siempre ha mantenido. María José está estudiando enfermería, también es una chiquita aplicada. Aplicada, sí. ¿Verdad? Ella no necesita trabajar ni nada, pero su papá le da los estudios, pero yo espero que ya en 2 años ya tenga su bachillerato. Están encaminadas las dos, ¿verdad? Sí, ya gracias a Dios van por ese camino que en algún momento tendrán su machete, como decía mamá, para defenderse en la vida. Después, por el otro lado, Gabriela tiene muchos años de casada con Nando. Es un matrimonio que ahí van bien, gracias a Dios. Y los chiquillos, bueno, Tomás ya va a cumplir 20 años. Este año, si Dios quiere, en diciembre. Ya está estudiando físico-mate. Ayer que estuve leyendo yo lo que escribió sí, la historia de Filomena y Felicia. No, pero no es la historia de Filomena y Felicia. No, es una cosa ficticia sobre un hombre que estuvo en la época de Hitler. Sí. Entonces, que lo van a juzgar y lo van a condenar. Pero tengo que felicitar a Tomasito porque una iniciativa. Tiene, o sea, redacta muy bien, tiene muy buena imaginación y yo espero que además de pianista, ¿verdad? Le dé por ahí, y trabaja con Amazon de Costa Rica. Él trabaja desde el año pasado que lo contrataron como trabajador temporal. Enseguida nomás lo dejaron fijo. Y con el inglés, que él habla inglés muy bien, entonces ahí está trabajando con esos que se desenvuelven en el trabajo, porque lo que hace es atender a personas que solo hablan inglés. Así es que Tomasito va ahí y está en la universidad y está preparándose para entrar a música en la Universidad Nacional. Perfecto. Porque él quiere estudiar piano. Él es chiquitito. Bueno, Andrea está casada con Rafa. La hermana de Tomás. Bueno, la hermana de Tomás, María Gabriela. Entonces quiero hablar de las 3 después. María Gabriela tiene apenas 11 años, cumplió en junio. Está en 5º grado. Esa machilla es linda. La macha es lo más linda, es puro Alfaro, ¿verdad? Alguien me dijo que había visto fotos de mamá y que se le parecía a mamá, pero no, bueno, es que también puede ser porque resulta que como son familia por los 2 lados, ¿verdad? Entonces doña Luisa tiene que tener de los González, como mamá también tiene que tener de los González por la abuela de ella, que era tía de doña Luisa. Pero la machita está en 5º grado, así es que está empezando, ella es muy chiquita, inteligente y ahí esperamos que ahora salgan bien este año, que termina en 30 de noviembre y ya pasan a 6º grado, que ya terminan la escuela, ¿verdad? Y ella es de la misma edad con las niñas de Andrea. Sí, ¿verdad? Contemporánea. La Andrea es un poco, unos meses mayor que ella. Después, bueno, Andrea está casada con Rafa desde el 2002, tienen 12 años de casados y es un matrimonio bonito, porque es muy bonito, ellos y las chiquillas los traen de cabeza los dos, así es que tienen 2 hijas, Mariana
y Camila, rematadas, ¿verdad? Gran personalidad Son tienen las dos. fogosas, pero bueno, cada una tiene cada una su manera de ser. La Mariana tiene un carácter muy fuerte, muy brava, y a veces se pone malcriada, pero bueno, ella es muy dulce también, y colabora, ella ayuda en todo. Hay que verla en una fiesta, sirviéndole a todo el mundo y preparándole no se un espera perro que la inviten. no, ella le ayuda a Qué la lindo, mamá en ¿verdad? todo. La otra se sienta por allá, ¿verdad? Con su teléfono o con lo que tenga en la mano electrónico para jugar y ya está, o si no ver televisión. Camila y María es una chica muy inteligente, está empezando la escuela, ¿verdad? Está en primer grado y así es que está empezando. Camila cumple ahora en noviembre 12 años, está en quinto grado, está igual que María. Con 5 nietas y un nieto. Y un nieto, sí, son 6, sí. ¿Qué he dicho? Casi, sí, se me duplicó la cosa. Así es, ¿verdad? Uno comienza solo en esta vida. Ajá. Pero sí, ¿no? Yo soy muy orgullosa de todos mis nietos, las chiquillas están en el Colegio Marista. Usted sabe, porque usted estuvo ahí, que el Colegio Marista es un colegio... Y Andrea es maestra. Y Andrea es maestra ahí, sí. Es un colegio que es exigente y no es lo mismo que digamos que un colegio del Estado, que es más suave el estudio. Pero sin embargo las chiquillas han dado buen resultado. Tomasito también estudió ahí. Todos ahí han dado buen resultado y han ido saliendo adelante. Ese es el premio. Ese es el premio ¿Será? que tengo yo, sí, espero que sí. Para todos nosotros es el premio, ¿verdad? Sí, todavía yo espero, ¿verdad? Yo no sé qué dirá el Diosito, pero yo espero tener oportunidad de ver a mis nietos un poco más grandes y más desarrollados. Claro que sí. Y ojalá ver un bisnieto, aunque eso, sí, ¿verdad? Pero, a ver. Pero sí, no, la verdad es que yo estoy muy agradecida con la vida, porque me ha dado más tal vez de lo que yo le hubiera pedido, ¿verdad? Bueno, a veces uno quiere exigirle tantas cosas, ¿verdad? Pero a veces tal vez no son las cosas correctas, ¿verdad? Una persona quiere tener material y sí, al final gran logros, uno se da cuenta diplomas de y esto y el otro, pero tal vez las ganancias son otras, ¿verdad? Las que valen. Sí, no, a mí yo siempre le pedí a Dios que me dejara pensionarme y que yo pudiera estar en casa con mamá, por ejemplo. Ajá. Y me lo permitió. Yo me pensioné usted fue muy fiel a su mamá. Acompañé a mamá por lo menos 2 años más, ¿verdad? Y también me permitió que si a las de Sonia yo nunca las pude cuidar porque trabajaba, las chiquillas de Sonia, ya después he podido cuidar nietos porque ya no trabajo, ¿verdad? Que no pude ni cuidar a las hijas mías porque trabajaba. Entonces las chiquillas se criaron o con empleadas o en la casa. Bueno, usted vivió ahí en casa mucho tiempo y entonces con mamá y papá, ¿verdad? Pero yo no tuve esa oportunidad. Ahora me gusta convivir con ellas y alcahuetearlas, porque yo pienso que las abuelas somos para eso. Bueno, es una pregunta. Ahora uno ve para atrás 30 años. ¿Usted qué dice? ¿Qué fue el ejemplo que me dio mi papá? ¿Qué fue el ejemplo que me dio mi mamá que me ayudó a lograr en esta vida? Bueno, nosotros siempre vimos a mamá y a papá trabajando toda la vida, porque mamá empezó a trabajar estando yo chiquilla, todavía en la escuela. Ella empezó a trabajar con los Orlis. Entonces era gente esforzada, gente que nos dio a nosotros en una época en que había pobreza en Costa Rica, en que se vivía pobre, la mayoría de la gente. A nosotros siempre nos anduvieron con zapatos. Yo nunca supe lo que fue andar descalza. Siempre nos compraron, siempre nos traía el niño un montón de cosas. Nosotros tuvimos una infancia, ¿verdad? Que dentro del mundo en que vivíamos teníamos más de la cuenta, yo creo. Pero era gente profesional ellos.
Sí, papá sobre todo, papá enseñó a mamá, porque mamá era una muchacha muy humilde, muy jovencita cuando ella se casó con papá, pero papá venía con más madurez y un mundo más amplio. Y un mundo más amplio, entonces él enseñó a mamá, como ya lo veíamos hoy en el CD, él la enseñó que no comprara cosas baratas porque lo barato no servía. Bueno, y eso aceleró la cosa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces a nosotros siempre, que él quería que nosotros estudiáramos, ¿verdad? Bueno, ¿Qué serían las cosas que van a decir Tomás Alfaro y las nietas suyas de la Ochamami? De Ochamami. De Ochamami, yo no sé, yo creo que todas me quieren mucho. ¿Qué va a ser esa memoria? Todas me quieren mucho. María José me mandó un mensaje muy lindo para el Día de la Madre, que fue el viernes. ¿Qué decía? No, ella dice que ella me agradece por todo lo que yo les doy, no solo el amor, el cariño que yo les doy, sino toda la ayuda, los consejos o que yo les doy. O que está involucrada en las vidas de ellas. A mí me gusta. ¿Sí? No es que voy a andar de metiche, como decimos allá, pero sí, que ellas me cuenten está cosas interesada. y que yo me interese. Sí, yo me intereso por las cosas. Y después a las chiquitillas ya las he chineado más porque las he chineado, sí, consentido más porque he tenido la oportunidad de hacerlo ahora, ¿verdad? Sí, que antes yo trabajaba. Sin embargo, cuando nació Pamela, cuando nació Mónica, la mayor de Sonia, que se le murió, yo me bajaba todos los días del bus y pasaba a ver a Mónica. Sí, yo me acuerdo. Pasaba a ver a Mónica. Mónica y Lucía. Sí, pasaba a ver a Mónica y después me iba para la casa, ¿verdad? Esa fue una cruz. Sí, eso fue, y fue un golpe tremendo. Y a veces con esos ejemplos tal vez uno vemos el futuro con ojos diferentes. Sí, eso le puede servir a uno de lección, sí. Entonces, a mí eso me dejó, ¿verdad? Era mi primera nieta con la ilusión de que yo tenía con aquella chiquita tan linda. Bueno, con Lucía pasó lo mismo, pero bueno, gracias a Dios ahí están Pamela y María José, que han respondido bien. Sí, claro, ¿verdad? todos. Ellos le han respondido bien a sus papás y ahí están los otros creciendo también. Tomasito va bien, las chiquitillas pues están muy jóvenes todavía, están en la escuela apenas, pero son chiquitas que van creciendo y con las costumbres de sus papás y los ejemplos, ellos ven a sus papás trabajando. Es lo que ven, sí, no tanto lo que escuchan. A mí me decía Nelson Morera que en casa no podía haber vagabundos, decía él, cuando él sabía que las chiquillas estaban trabajando en vacaciones, ¿verdad? Que uno estaba en una tienda o cuidando a los chiquitos donde eligia. Entonces me decía, es que aquí no puede haber vagabundos, porque ellos se han acostumbrado a verlos trabajar, a que ustedes salen todas las mañanas a trabajar. Y a su abuela, porque mamá trabajó hasta septiembre del 2003 sentada ahí en la mesa del comedor, ¿verdad? Ella hasta donde pudo. Es cierto. Sí, entonces uno vio ese ejemplo toda la vida y tratar de superarse un poquito más o de ir teniendo las cosas necesarias. El ánimo. Y poder tener, la fortaleza necesaria y que Dios le dé a uno la sabiduría para enfrentar las situaciones que le pasan, porque siempre le pasan a uno situaciones feas, ¿verdad? Todos. Y que entonces nos dé la sabiduría necesaria a todos para poder resolver los asuntos y los que no podamos resolver nosotros, que nos lo resuelva él. Hay que entregarse a veces. Sí, porque no se puede. ¿Qué es el mensaje de optimismo para el futuro de estas generaciones que vienen detrás nuestras? Es que es difícil, ahora es muy difícil. La competencia. Bueno, así lo decían tal vez hace 100 años, ¿verdad? La cosa está seria. La competencia, todo. O sea, la exigencia cada vez la sociedad. En la sociedad es mayor. Entonces, cada vez van a exigir más de las personas. Antes, usted con un bachillerato conseguía trabajo en cualquier parte, ¿verdad? Que ya tenía cierta preparación. Ahora, si tiene muchas maestrías, porque tiene muchas, entonces está sobrevaluado. Pero si no tiene nada más que el bachillerato, no, hay que ir más arriba.
Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de superarse, estudiando, siendo muy buenos trabajadores, ya sea en lo propio o como empleados de alguna empresa o de alguna institución, pero siempre tratar de ser lo mejor hacer lo mejor, sí, que ellos en todo. puedan en todo, ¿verdad? Tratar de ser los mejores en todo y entonces de ser muy responsables, porque eso es muy importante. Y después, como decía mi papá, de ser bueno por negocio. Eso es. De tratar de no hacerle, o sea, de no subir hacer daño, pisoteando. No hacer daño. De no llegar aquí Sí. pisoteando, ¿verdad? Sino que llegar ahí por sus propios méritos. Lograr lo mejor en su línea, en su carrera, hasta donde le dieron le dio la capacidad a uno y más si pudo, pero sin perjudicar a las personas. Yo creo que eso es perfecto. A los hijos y acordarse de la familia, porque a veces hay personas, uno se aleja. Hay personas que entonces el trabajo los envuelve o lo envuelve a uno, porque uno mismo, se el trabajo, uno se deja envolver por el trabajo, entonces ya no tiene tiempo para la familia. Sí, me ha pasado. Entonces eso es muy importante, que no se olviden de la familia, para que ellos crezcan y si llegan a ser una familia más adelante, que ojalá todos se casen y tengan sus hijos y demás, pues que tengan muy claro eso. Palabras sabias y eternas, yo creo. Sí, eso es una cosa Teti aquí tiene casa en otros viajes futuros, ¿verdad? Que vuelva a los Estados Unidos y no deje mucho tiempo en pasar, ¿verdad? Muchas gracias, vamos a ver cuándo podemos volver y mientras yo pueda manejarme ahí, sola o acompañada con alguien, ¿verdad? Mira, aquí estamos parados, así que tenemos oportunidad, ¿verdad? Sí, eso sí, definitivamente. La queremos mucho, Teti. Bueno. Okay. Muchas gracias.